poderoso de Jesús, Señor, te lo suplicamos. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y así a cada uno de aquellos, Señor, que han estado, Señor, en enfermedad, Señor amado, inclusive, Señor, por esto que ha sucedido alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, levántalos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús, y a nosotros guárdanos en el hueco de tu mano. Envía tu ministración quíntuple, te lo rogamos todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que podamos guardar los pensamientos espirituales en nuestro ser entero. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana que está en este lugar. Amén. Yo quiero continuar, ¿verdad?, con lo que hemos estado platicando hace prácticamente una semana, ¿verdad? Una semana atrás estuvimos hablando precisamente sobre la necesidad, ¿verdad?, que tenemos nosotros de recibir las ministraciones previas a la venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, no es una manera de expresar tal vez un pensamiento vago, es una realidad. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor, entonces, y cumpliéndose la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que la Biblia declara: cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo, al unísono, entonces dice la Biblia: levantaos, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Amén. Y usted sabe perfectamente que lo que nosotros estamos viviendo, hermano, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, me refiero a la iglesia como un ente vivo, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia esta a cuatro paredes, no. Estoy hablando de la iglesia como la entidad del cuerpo de Cristo que el mismo Señor fundó. Esas cosas que se están dando alrededor de nosotros, todas estas cosas que se están dando alrededor de nosotros, usted y yo hemos estado en los discipulados recibiendo precisamente, ¿verdad?, la doctrina con respecto, o la enseñanza con respecto a esos escenarios escatológicos que nos dejan ver a nosotros la pronta venida del Señor Jesucristo. Y obviamente cuando analizamos el escenario de la iglesia, cuando analizamos el escenario del cosmos, cuando analizamos el escenario de Israel, cuando analizamos el escenario de la tierra, cuando analizamos el escenario de la familia, etcétera, cada uno de ellos, los 7 escenarios que nosotros hemos estado compartiendo, ahorita creo que vamos por el tercero, si no mal recuerdo, nos damos cuenta definitivamente que la venida del Señor está cercana. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, tenemos que entender que la venida del Señor Jesucristo prácticamente tiene 2 facetas, ¿sí? La segunda venida de Cristo tiene 2 facetas. La primera faceta es precisamente la venida en secreto del Señor en lo que nosotros entendemos como por parusías. La palabra parusía o parousia es una palabra griega. La utilizamos para tratar de distinguir un poco, ¿verdad? Porque para nosotros en el español solamente es una aparición del Señor. Y lo distinguimos diciendo que es una aparición en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque se va a aparecer solamente para la esposa, solamente para la novia, solamente para aquellos que el Señor va a tomar de esta tierra y los va a levantar. Usted sabe que mucha gente dice no hay, tal situación no hay, pero como también la palabra del Señor dice que así como los días de Noé, así serían nuestros días. Usted sabe que también a Noé le decían que como nunca había llovido, nunca había caído agua, ¿verdad?, del cielo, porque en ese entonces usted sabe y recordará que solamente se levantaba un vapor de agua, el cual era el que regaba todas las cosas. Entonces ellos decían que lluvia, ¿qué es eso?
¿verdad? Que va a haber un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Entonces ellos decían, eso es imposible, eso no puede pasar. De igual manera está este mundo en este momento, e incluso muchos cristianos que dicen, no hay tal rapto, no hay tal arrebatamiento, no hay tal levantamiento. Bueno, si lo quiere pensar así, adelante, ¿verdad? Pero yo lo encuentro muy claramente en la palabra del Señor. Y todo esto lo vamos a poder entender siempre y cuando en nuestra vida nosotros podamos recibir las ministraciones previas a su venida. Ahora, estuvimos hablando de esas ministraciones, hay varias, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir viendo y vamos a ir desarrollando con el favor del Señor. Pero una de ellas, hermano, que es, creo yo, una de las principales, si le pudiera llamar, al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es el que nosotros podamos obtener revelación, ¿sí? Que podamos obtener revelación. En Deuteronomio 29, esto solo estoy haciendo nada más una recapitulación porque esto ya lo vimos el viernes pasado. Si usted no pudo estar por alguna razón, entonces ahí no sé si en el YouTube ya nos pusimos al día, pero ahí puede usted encontrar en el canal de Río de Vida, ahí está, y si no, pues queda grabado también en el Facebook, en la página o en la página de Facebook, ¿verdad? De la iglesia, ahí también lo puede encontrar. Por eso estoy haciendo solo una recapitulación de esto, así breve, para entrar o continuar. Entonces, Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? En Proverbios leímos también, en Proverbios 18 me parece que es, donde nosotros encontramos que gloria de Dios es encubrir un secreto, pero también gloria de los reyes es poder llevarlos a descubrir, ¿verdad? Que obviamente se volverían en un misterio. Y nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, dice la Escritura también allá en Apocalipsis. Amén. Entonces, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dijimos que obviamente es un traslado a las generaciones de la revelación. A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, la revelación tiene propósito, la revelación tiene un fin, la revelación tiene una finalidad, por supuesto, ¿verdad? La revelación tiene un para qué, la revelación. La revelación no es para que alguien diga, tengo esto de parte de Dios, y que todos los demás se queden así como, ala, qué tremendo, qué extraordinario, y no entendieron nada. No, la revelación es precisamente para que se pueda dar a conocer algo que no era entendible. Eso, para eso está la revelación. La palabra revelación, usted sabe que por lo menos en el griego, digo esto porque como veo algunas caras nuevas, ¿verdad? Entonces estoy tratando de decirles de dónde sacamos todo esto, ¿verdad? No somos magos, no nos lo sacamos ni del sombrero ni de la manga. Entendemos que la palabra fue escrita tanto en hebreo como en griego. En hebreo todo el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo, algunas partes están en arameo también, que eran las lenguas en ese momento. Y por eso es que estoy hablando de estas palabras. Entonces, la palabra revelación en el griego, primero en el hebreo, una de las palabras, porque hay varias también, es la palabra galá, que tiene prácticamente el mismo significado que en el griego es apocalipsis, ¿verdad? De donde viene precisamente la palabra apocalipsis. Yo creo que la mayoría de cristianos y la gente misma, ¿verdad? Lastimosamente, la palabra apocalipsis o algo, ¿cómo se dice? Apocalíptico, gracias. Algo apocalíptico lo ven como destrucción. Pero eso es una gran ignorancia. Eso es una gran ignorancia. Porque nosotros no podemos decir cuando hay una destrucción que fue algo apocalíptico. Lo que estamos diciendo es una gran revelación.
La palabra apocalipsis y apocalipsis para nosotros significa revelación. Entonces debemos de entender que el apocalipsis precisamente, ya vamos a ir a tocarlo un poquito, es una gran bendición, ¿verdad? Hay gente hay cristianos que le tienen miedo a leer el apocalipsis, ¿verdad? Sin saber que hay una revelación extraordinaria. Pero vayamos entonces un poquito más rápido, ¿verdad? Hablamos de que entonces la revelación es una parte muy importante en nuestra vida. Luego vimos lo que Lucas 2:32 habla, hablando, valga la redundancia, hablando de Jesús, que usted sabe, Simeón, aquel hombre, llega al templo guiado por el Espíritu en el momento en que presentan al Señor Jesús como un niño de unos días, y él dentro de lo que habla recuerda esta parte de la profecía, o sea, de los libros proféticos, donde dice luz de revelación a los gentiles, la gentilidad, y dice y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quiénes son la gentilidad? Nosotros somos la gentilidad. Todo el que no era judío o todo el que no es judío sencillamente es gentil, así de fácil, ¿verdad? Entonces, esto era lo que el Señor estaba haciendo. Esto era un misterio, o más bien era un secreto, pero se reveló este misterio, que el Señor Jesús vino para hacer luz de revelación a los gentiles. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en concreto. A su pueblo Israel, y dice, bueno, esto lo vimos también, que su resplandor es como la luz, que tiene rayos que salen de su poder en Habacuc 3:4, porque también vimos que el Señor Jesús, después de haber ascendido, dice la palabra, que estableció 5 ministerios. Usted sabe que para mucha gente también los 5 ministerios no son funcionales en este tiempo. Creen en los pastores, creen en los profetas, algunos a los profetas y a los apóstoles, pero no todos al mismo tiempo. Mucha gente dice que no hay apóstoles también, pero ahí está muy claro, Efesios 4:11 en adelante o 10 en adelante lo dice. Lo que tenemos que entender es que hay apóstoles el apóstol de Dios es Jesucristo, los apóstoles del Cordero, que es Jesucristo, son los 12, ¿verdad? Incluyendo a Matías, que fue el sustituto de Judas, y después de Pablo en adelante son los apóstoles que llamó el Espíritu y que sigue llamando porque estamos en la era del Espíritu, para poder seguir equipando a su pueblo. El problema ha sido de que muchos ministerios y muchos ministros han equivocado esa situación. No equipan a la gente, sino que lo que quieren es asaltar desde el púlpito a la gente, ¿verdad? Ese es el problema. Es decir, pedir solo plata u otras doctrinas que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso obviamente no ha venido a ser revelación. Eso sí ha sido apocalíptico para ellos, ¿verdad? En el mal uso de la palabra, porque ha sido una terrible, ¿cómo? Sí, confusión, pero ha sido un desastre esa situación dentro de la misma congregación o de las congregaciones. Entonces, anhelamos que el Señor nos auxilie precisamente para no caer en esas líneas que no son conforme a la Escritura. Y el apóstol Pedro lo dijo muy claramente allá en Primera de Pedro, que nosotros los ministros no debíamos de velar por nosotros mismos, sino por la grey, ¿verdad? Ok, entonces hablamos de la luz, lo que significaba, etcétera, y entonces yo quiero continuar con usted después de este breve resumen con lo que sigue. Y para eso entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que es lo que le estaba diciendo hace un momentito, y verso 2. Aquí dice muy claramente, está ahí, la revelación de Jesucristo, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Cuando usted busca esa palabra revelación ahí en el griego, va a encontrar que dice el apocalipsis,
de Jesucristo. Por eso es que, digamos, para nosotros lo que hicieron fue nada más poner Apocalipsis para que así se viera. Pero a mí me gusta mucho más que en realidad en las Biblias inglesas o de habla inglesa dice Revelation, ¿verdad? Que es lo correcto. Así debieron de haber puesto en el español, revelación, no debieron de haber puesto Apocalipsis, para que no se tomara esa palabra o se desviara esa palabra, porque a causa de ello también mucha gente no entiende y le da miedo meterse al Apocalipsis. Y yo le voy a mostrar que nosotros debemos de buscar cada día esa palabra en ello. Aunque no entendamos nada, el Espíritu precisamente es el que nos va a ir dando la revelación de aquello. Amén. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que fue el Padre, cuando ya el Hijo había resucitado, ya estaba de nuevo junto al trono de Dios, a la derecha del Padre. Entonces el Padre le da la revelación, lo que habría de suceder pronto, lo que habría de venir en los postreros días. Usted sabe que el final de los tiempos empezó en el momento que el Señor Jesús vino a esta tierra. Cuando Él resucitó, entonces empezó prácticamente, cuando Él llegó a la tierra en su primera venida, prácticamente empezó el conteo regresivo de los últimos tiempos, hasta el momento en el que nosotros vamos. Su resurrección marcó para nosotros el tiempo de conteo en nuestra vida. Y luego entonces nosotros empezamos a ver que el Padre entonces, teniendo al Hijo a su derecha, le da la revelación. Ahora, esa revelación, como decíamos, tiene un propósito. Y es lo que debemos de ver. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para mostrar o para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder, ¿cuándo? Pronto. Ahora, esa es la cosa, ¿verdad? Que para nosotros pronto es así, ¿verdad? De un momento a otro. Pero tenemos que entender que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, Él no tiene un espacio de tiempo cronológico como el que nosotros tenemos. ¿Sí? Al Señor no se le acaban los días. Él es el anciano de días, dice la palabra. Él es el eterno. O sea, el Señor no tiene problemas con el tiempo. Nosotros estamos metidos en un tiempo cronológico. Pero para el Señor el tiempo es una eternidad. Ni siquiera se cuenta. Entonces, dice aquí que será pronto. Pero ese pronto empezó desde el día de su resurrección hasta el tiempo en el que nosotros vamos. Lo único es que los del principio estuvieron en el principio del final de los tiempos. Y nosotros estamos en el final del final de los tiempos. Esa es la diferencia. Porque todo lo que está sucediendo ahorita nunca había acontecido, sino hasta ahora. Entonces, todo se está juntando, todo está al unísono ahora, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Estamos nosotros en el mejor de los tiempos. Nosotros estamos viviendo el mejor de los tiempos. Alguien podría decir, pero ¿cómo se atreve usted a decir tal situación si yo estoy pasando el Niágara en bicicleta de payaso con llanta pinchada o pache, pues, o ponchada, no sé cómo se dice, flat, ¿verdad? Para que todos lo entendamos. Entonces, hermano, perdóneme, pero estamos viviendo el mejor de los tiempos. Porque nosotros somos la generación que está viendo que el cumplimiento de las profecías en este final del tiempo. Entonces, es necesario que entendamos nosotros que estas cosas habrían de suceder pronto. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Porque esa es la situación. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, sigamos en la lectura. Dice, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Mostrar a los siervos, es decir, ministros, en parte. Pero mostrar a sus siervos también está hablando de todos juntos, porque somos todos servidores del Señor. Amén. Ok, entonces, quiere decir que la revelación no es para una persona en específico. La revelación es para aquel que la busca. La revelación es para aquel que tiene un corazón dispuesto para acercarse a esa revelación. Amén. Entonces dice, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Entonces, antes de decirle lo que le quiero decir, yo apunté por aquí que entonces la revelación trae consigo, oiga, el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Jesús? La profecía. La profecía es el testimonio de Jesús. Así lo dice también la Escritura, ¿verdad? Ahí mismo en Apocalipsis. Entonces dice, la revelación trae consigo el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de la profecía. Y ello habrá de mostrarnos a nosotros como siervos las cosas que habrán de suceder pronto. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que deben de acontecer pronto? Lo que está contenido, claro, en toda la palabra, por supuesto, pero específicamente en esta parte de la profecía que es Apocalipsis. Apocalipsis es uno de los libros que nosotros más deberíamos de leer en la Escritura. Uno de los libros que más deberíamos de leer en la Escritura. ¿Por qué? Porque precisamente de ello depende nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad. Y le voy a decir por qué. Porque el verso 3, que no está apuntado ahí, pero usted lo puede buscar en su Biblia, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, porque la profecía es el testimonio de Jesús, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, mire, hermano, ¿sabe cómo nosotros vamos a poder llegar a entender o a discernir los tiempos que estamos viviendo y qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Lo que tenemos que hacer es leer toda la palabra, ¿sí? Pero como un énfasis muy específico para este tiempo, el Apocalipsis. Lea el libro de Apocalipsis. Leamos el libro de Apocalipsis. Y usted va a empezar a ver cómo viene la revelación sobre su vida. Dijimos que la revelación, ¿qué significa? Quitar un velo para poder ver qué es lo que está detrás de aquello. Usted y yo no vamos a poder entender qué hay después, ni hacia dónde dirigirnos, si el Espíritu no quita ese velo de delante de nosotros. Pero ¿cómo vamos a quitar un velo si ni siquiera sabemos de qué se trata el velo? Y es cómo vamos a obtener nosotros revelación si no leemos la palabra. No se puede. La palabra es la que nos va a guiar a nosotros precisamente a que haya una revelación, ¿verdad? Es algo así como querer mostrarle a alguien, qué sé yo, por decir algo, ¿verdad? Mire, le voy a mostrar mi casa. Muy bien, vamos entonces. Y usted llega y lo lleva a un terreno que está baldío o vacío o sin construcción, sin nada. Con eso no va a arreglar nada. Usted llega y dice, aquí está mi casa. Por la fe tal vez, ¿verdad? Pero no está mostrando absolutamente nada. Es lo mismo cuando nosotros prácticamente tenemos un vacío de palabra en nuestra vida. El Espíritu no nos puede revelar absolutamente nada. Cuando nosotros empezamos a llenarnos de la palabra del Señor, entonces el Espíritu se encargará de revelarnos estas cosas que son para este tiempo final. Amén. Ok, entonces,
importante leer y oír las palabras de esta profecía. ¿Por qué no invita al que tiene al lado suyo y le dice, hermano, leamos y oigamos, o hermana, ¿verdad? Esta profecía, las palabras de esta profecía. ¿Cuál es esta profecía? Toda la Biblia, pero específicamente el Apocalipsis. Amén. Algunos van a decir, no entiendo nada, no sé ni de qué se trata. No se preocupe, precisamente como el Espíritu Santo es el que la dio a conocer, ¿verdad? O más bien la dictaminó. En este caso, el Señor Jesucristo directamente a través de un ángel a Juan, él mismo la va a dar a conocer. Él mismo la va a revelar. Él mismo le va a hacer entender a usted estas cosas. Amén. Ok, entonces sigamos un poquito más. Hablemos algo más de la revelación. Efesios capítulo 1, si usted me acompaña, por favor, verso 15 en adelante, vamos a ver esto que el Señor nos habla y qué es lo que la revelación también trae. Esta parte es una parte bien linda de la Escritura. Efesios 1:15 dice, por esta razón también yo, hablando del apóstol Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Ahora, oiga el verso 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Ahí lo dice. Entonces, ¿qué necesitamos? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Con qué finalidad? ¿O para qué? Para un mejor conocimiento de Él. Para un mejor conocimiento de Él. Yo no sé qué tanto usted conoce del Señor. Probablemente alguien pueda decir, bueno, yo pues ya recibí al Señor y creo que con eso basta. Entonces yo le diría a usted, pues creo que no nos llamaron para eso, nos llamaron para conocerle mucho más, para saber mucho más de Él. Porque Dios no, bueno, si como dice alguien por ahí, ¿va? Para mí la palabra Diosito no existe, ¿verdad? Porque entonces su Diosito es de este tamaño, pero el mío es inmenso. Es Dios. Tenemos muchas cosas que conocer de Él. Entonces, cuando dice aquí, yo le pido a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, o al Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Aquí empezamos a ver algunas cosas que nosotros necesitamos. Recordemos que lo primero que ahí dice es un espíritu de sabiduría. ¿Por qué es necesaria la sabiduría? ¿O para qué nos va a servir a nosotros la sabiduría? Bueno, la sabiduría, hermano, para nosotros es precisamente la parte del conocimiento o del entendimiento. Esto en el griego, la palabra que aparece ahí como sabiduría es la palabra ginosko, o también la palabra gnosis, que es conocimiento, que es entendimiento, o conocer o entender. Pero el apóstol Pablo dice, yo no quiero que solamente tengan ese conocimiento, que solamente se queden con ese entendimiento de las cosas, sino que quiero que ustedes vayan mucho más allá. Y por eso ruego que haya revelación. Ahora bien, quisiera llevarlo tal vez si alguien me puede buscar, por favor, en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16, si fuera tan amable de leerlos así rápidamente, si me ayudan con un micrófono, porque, hermano amado, nosotros debemos de ver que aún el mismo apóstol Pablo dice, hemos hablado sabiduría no de este siglo, sino que hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Hablamos otro tipo de sabiduría. Una sabiduría que nos permite tener a nosotros el entendimiento y el conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Porque, mire, el puente de conexión para nosotros entre el Padre y nosotros es el Hijo. ¿Sí? Y la fuente de luz, la fuente la fuente de revelación para nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con esas dos cosas que nosotros podamos tener en nuestra vida bien firmes, entonces vamos a alcanzar en nuestro conocimiento, vamos a alcanzar nosotros, hermano, un avance espiritual. Pero mientras nosotros no busquemos esa revelación, mientras que nosotros no busquemos esa sabiduría, perdónenme, pero no vamos a alcanzar nada. Simplemente vamos a tener una religión. Vamos a ser evangélicos, vamos a hacer lo que sea, ¿verdad? Pero yo lo he dicho en otras oportunidades, venir a la iglesia y sentarse en una silla, eso no implica que usted y yo estemos totalmente a salvo. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es estar completamente a salvo. Eso ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Pero leamos, por favor. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Perdón, es 2. 2:16. 2:6 al 16. 2:6 through 16. ¿Lo tenés? Okay. 2:6 al 16 dice, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo y de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Esas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino solo el Espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, entonces, gracias, Katy. Leímos todo ese pasaje porque tenemos que tener un contexto de qué está hablando el apóstol Pablo. Él está hablando de la sabiduría que proviene del Espíritu sobre nosotros. ¿Para qué nos va a servir esa sabiduría? Porque mire, de alguna manera usted y yo encontramos sabiduría en esta tierra, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar a la universidad, etcétera, usted y yo encontramos sabiduría de esta tierra, que nos despertó la inteligencia,
¿sí? No es lo mismo sabiduría que inteligencia. De hecho, en Isaías 11:12 habla precisamente de un espíritu de sabiduría y de un espíritu de inteligencia. Entonces no son lo mismo. Pero la sabiduría despierta a la inteligencia. Así que todo lo que usted pudo encontrar, incluso se dice, ¿verdad? La sabiduría popular dice, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Corazón, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. O sirve para columpio, decía un amigo. Hermano, eso es una sabiduría de esta tierra, ¿sí? Que de alguna manera desarrolla la inteligencia humana, nada más. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, no está hablando de ese tipo de sabiduría, sino está hablando de la sabiduría que nos permite a nosotros entender las cosas espirituales. Es por eso que hoy usted y yo, hermano, nos encontramos. De hecho, hoy me escribió un hermano y me decía, pastor, con respecto al diezmo, ¿dónde está eso en el Nuevo Testamento? Porque pues aquí me están hablando algunos de esa situación, que ya no existe el diezmo. Usted sabe que todas las cosas, hermano, que son una verdad, que son principios de bendición para la vida del cristiano, siempre las van a atacar. Así es, definitivamente que así es. Por eso todo lo que no proviene de Dios, regularmente el mundo lo aplaude y lo celebra. ¿Verdad? Hasta ahí me voy a quedar. Entonces, el asunto es que nosotros debemos de entender que aquí el apóstol Pablo está diciendo, es necesario que yo ore para que ustedes reciban una sabiduría espiritual, una administración de la sabiduría espiritual, de la sabiduría que nos permite entonces hablar en términos espirituales y entender en términos espirituales lo que se habla. Porque hay mucha gente que llega, se sienta, escucha o lee la palabra, pero no entiende porque lo razona en la cabeza. Y esta palabra no se puede entender con los pensamientos de la cabeza. Se tiene que entender con una sabiduría que viene de parte de Dios. Es lo que le pasó otra vez Nicodemo, ¿verdad? Tan bonito Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Tengo casi 80 años. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Y eso que era el maestro de Israel en cuanto a la ley. Entonces el Señor, obviamente lo que le está, a donde lo quería llevar es a que naciera de nuevo, a que pudiera experimentar un cambio espiritual. Espiritual. Nosotros debemos de ir, nosotros debemos de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder, sí, pero todo eso lo vamos a lograr con una sabiduría espiritual. Si no hay sabiduría espiritual en nosotros, no vamos a poder entender cómo el Espíritu actúa en nuestras vidas. Cómo el Espíritu hace que nosotros podamos ir cambiando. Porque mire, hermano, nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar a nadie. Usted tal vez dice, bueno, no sé, pues una persona puede decir en su corazón, yo sí quisiera poder abrirle la cabeza a mi marido porque no entiende nada. Precisamente por eso es que el Señor no lo permite, porque si no ya le hubiera partido, como dicen en mi tierra, el ayote a su marido, la calabaza a su marido, ¿verdad? La maceta a su marido, con tal de quererle meter las cosas del espíritu. Pero las cosas espirituales se entienden cuando uno tiene la sabiduría espiritual. Ahora bien, en esto obviamente hay una demanda de parte de Dios para nosotros, porque cuando se nos da a conocer las cosas espiritualmente hablando, nos van a exigir un resultado espiritual sobre de aquello.
Entonces usted y yo no vamos a poder, hermano, tener un resultado, es decir, frutos del Espíritu, si tampoco nos estamos acercando ni a la sabiduría, ni mucho menos a la revelación. Así que la revelación para nosotros es una parte súper importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo, la sabiduría, la revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Cómo vamos a lograr nosotros entender a Jesús? ¿Cómo vamos a entender nosotros, lograr entender la faceta de Jesús cuando lo ungen y entonces se vuelve Cristo? ¿Cómo vamos a entender nosotros, hermano, la faceta de Jesucristo ya resucitado? Es decir, la unión del 100% hombre con el 100% Dios. ¿Y cómo vamos a lograr entender nosotros a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre? Si no es a través de una revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, uno de los hombres más allegados del Señor, o si no es que el más allegado, ¿verdad? No, sin el que, si no es que, no, el más allegado del Señor, que es Juan, en el capítulo 4, cuando le hablan y le dicen, sube acá. Hermano, él no podía distinguir quién era el cordero. Él empieza a describir y empieza a decir, ¿verdad? Bueno, vi un cordero como inmolado. Y entonces le preguntan que, quién puede abrir los sellos. Hubo una media hora de silencio y Juan empezó a llorar. Yo digo que claro, el que fue a hacer Juan allá arriba, ¿verdad, hermano? Si hubiéramos sido usted y yo, peor todavía, ¿verdad? Pero empezó a llorar. Porque cuando le dijeron, ¿y quién es digno de abrir los sellos? Él empezó a llorar porque dijo, no hay ninguno digno. Hasta que vio al cordero. Pero no lo entendía porque su capacidad espiritual de revelación todavía no había llegado a ese punto. Hasta que precisamente el Señor les habló de esto. Y él tenía los pensamientos de Cristo en su mente, en la mente de Cristo. Al decir que tenemos la mente de Cristo, en ese pasaje yo ya se lo he explicado, pero se lo vuelvo a decir una vez más, es como un aeropuerto que va a recibir todos los pensamientos, todos los aviones en aquel lugar. Es como un almacén donde vamos a empezar a meter. Tenemos el almacén, pero no tenemos lo que vamos a guardar en el almacén o en esa bodega o en ese storage, ¿verdad? Son los pensamientos espirituales. El Señor les habló por 3 años y medio. Entonces, imagina usted, Juan estaba capacitado, pero lo que necesitaba era la revelación. Cuando llegó la revelación a través del ángel, entonces es cuando él pudo observar y decir, bueno, entonces vi al cordero como inmolado. En ese momento le vino la revelación y entendió quién era el cordero inmolado digno de abrir los sellos. Era Jesús con quien él había caminado, en quien él había recostado su pecho, delante de quien él vio que estuvo en la cruz del Calvario. Ahí entonces tuvo la revelación de Dios de quién era el cordero inmolado. Claro, nosotros ahorita, para nosotros fácil, ¿verdad? Jesús es el cordero inmolado. Amén. No para todos, ¿verdad? Jesús es el cordero inmolado. Pero eso es fácil entenderlo porque ya Juan lo describió. Pero si usted y yo hubiéramos tenido que pasar ese momento, la cosa hubiera sido diferente. Por eso es que nosotros nos regocijamos cuando viene la revelación sobre nuestras vidas. Cuando de repente usted, que era el gruñón de la casa, se volvió el más manso de la casa. Y eso es una revelación para la vida de la persona. Eso le pasó a Moisés. La Biblia dice que era un hombre violento, mecha corta, fácil de despertarle el deseo de matar a la gente. Pero después de 40 años de desierto, entonces él fue trabajado, fue procesado, tuvo su revelación cuando se puso delante de aquel chiribisco, ¿cómo se llama? La zarza, gracias. La zarza que ardía, ¿verdad? Y le dice el Señor,
es necesario que cambies tu calzado, que te lo quites, porque el lugar donde estás es santo. Y a partir de ahí entonces él entiende para qué fue hecho, para ser libertador del pueblo de Israel. Entonces, hermano, mire, si algo es importante es que nosotros podamos obtener espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es todo lo que nosotros escuchamos de la palabra y que estamos guardando. Y entonces el Espíritu Santo de Dios va a enviar la revelación sobre nosotros para que entonces podamos llegar a la plenitud del entendimiento y la plenitud del conocimiento de aquello que tenemos por entendido y por conocimiento. No sé si me di a entender. No me di a entender. Se lo voy a explicar más fácilmente, ¿sí? Y se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico. Va aquel hombre etíope eunuco, si alguien me lo puede buscar, me parece que es por allá entre el 5 y el 9 de Hechos, y dice la palabra, quizá un poquito más adelante o quizá más atrás, la cosa es que está en Hechos, ¿verdad? Lea los 20 y tantos capítulos que tiene. Pero hermano, está aquel hombre etíope que venía por el desierto, y entonces el Espíritu le habla a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Y se acerca Felipe a ese carro. Y entonces le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y entonces él viene y dice, no entiendo. Come on in. Entra, pasa adelante, siéntate. Mira, no entiendo porque no sé de quién está hablando. No sé si está hablando de él mismo o si está hablando de alguien más. Ahora, él conoció eso. Él entendía que se estaba desarrollando o que estaba pasando algo. Había una escena que se estaba dando a conocer en ese momento, que era la escena del sacrificio de Cristo. Pero él no entendía si estaba hablando el profeta de sí mismo o si era alguien más. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea. Léalo pues. Amén. Dice del 26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Ese camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto ¿Funcionario? tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Ok, entonces, ¿qué estaba leyendo? Al profeta Isaías, ¿verdad? Ahí estaba leyendo. Pero el hombre entonces estaba recibiendo ¿qué? La palabra. Él estaba recibiendo un conocimiento. Y él estaba entendiendo que había una escena en ese momento. ¿Sí? En Isaías. Seguí, por favor. Eso se llama en griego ginosco nada más, o gnosis. Lo que entiendo, lo que percibo en mi mente natural. Nada más. ¿Ok? Sigamos. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado, delante de los que los trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Ya vio?
de sí mismo o de algún otro. ¿Ya vio? Entonces, él tenía un entendimiento, nada más. Él estaba leyendo, tenía un conocimiento de aquello. Pero cuando el apóstol Pablo, esta es la importancia de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La importancia de lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo les voy a escribir a ustedes 14 cartas, a los gentiles. Bueno, en este caso obviamente pues estaba escribiendo a los de Efesio, ¿verdad? A los de Éfeso. Entonces, a los efesios, les estaba escribiendo y ya había escrito otras cartas para la gentilidad. Pero ¿de qué manera? Bueno, ellos veían lo que el apóstol Pablo les decía, entonces ellos ya habían tenido el conocimiento y el entender aquello aquí, en su cabeza. Pero cuando el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes me entiendan en un nivel terreno, porque si no entonces van a razonar a Cristo. Esa era la diferencia entre Jesús y los fariseos y los escribas. Porque Jesús cuando hablaba, dice la Biblia que lo veían y decían, este habla como quien tiene autoridad. ¿Qué significa eso? Como que sus palabras se transforman en vida. Como que sus palabras verdaderamente son justicia. Como que sus palabras son una verdad. Eso es lo que estaban diciendo en ese momento. Pero ¿sabe por qué? Porque empezó a haber revelación. Se les empezó a quitar el velo para que pudieran ver. Entonces, cuando el apóstol dice aquí que se nos dé la sabiduría y la revelación en un mejor conocimiento de Él, esa palabra conocimiento, por eso le digo que es tan lindo, ¿verdad? Poder ubicarnos en la etimología de las palabras, es decir, de dónde salen. El conocimiento aquí que nosotros vemos, para nosotros es conocimiento nada más. Pero en el griego ya no es conocimiento. En el griego esa palabra es epignosis o epiginosko. Entonces, ¿qué es la epignosis o qué es el epiginosko? Es el entendimiento pleno de lo que yo ya entiendo y de lo que yo ya conozco. Es decir, por eso la necesidad de leer la palabra. Porque ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a darle a entender o a conocer algo que usted ni siquiera ha leído? ¿Sabe cómo es eso? Hace unos días le pusieron un examen a mi hijo, tiene 7 años, y entonces un examen de matemáticas. Y yo me puse ahí a la par de él y empezamos a revisar las preguntas. Obviamente yo le iba leyendo algunas cosas y él lo iba resolviendo. Pero de repente, de la mitad del examen o del test en adelante, empezaron a salir cosas que obviamente pues yo sí las entendía, ¿no? Pero yo sabía que a él no se las habían enseñado. Por ejemplo, había una ecuación que decía 50 dividido, entre paréntesis, 4 por 3. Entonces yo me quedé así, pero esto no, nunca se lo han enseñado. Yo estoy continuamente con él ahí viendo qué es lo que le enseñan. Y eso no se lo habían enseñado. Entonces me dijo, papá, ¿y eso para qué es? Me dijo. Y yo le dije, pone cualquier cosa, mi hijo, le dije, porque eso no tiene nada que ver. Y así empezamos a ver, salieron como unas 4 o 5 preguntas que no tenían nada que ver con lo que les habían enseñado. Entonces, digo esto porque aunque él pudo ver los números y las cosas, ¿verdad? Que para él eran familiares, no entendía, no sabía de qué se trataba. Entonces el apóstol Pablo habla y dice, yo lo que quiero es que para ustedes, lo que ya saben de la palabra, lo que ustedes leen continuamente de la palabra, venga un espíritu que les revele la palabra, que les dé a conocer esas cosas espirituales que se necesitan. Porque si no, entonces
no las vamos a lograr entender. Si no, entonces vamos a seguir viendo solo a las cosas terrenas. Si no, entonces nuestro corazón va a ser fácilmente desviado hacia otras cosas. Por eso la necesidad de la revelación. Cuando usted y yo oremos delante del Señor, de hecho, usted sabe que tenemos una oración continuamente, ¿verdad? Ahí están las familias designadas. Yo anhelo con todo mi corazón que usted lo esté haciendo el día que le corresponde. Pero una de las peticiones, y yo lo he puesto, porque he ido entendiendo un poquito más con respecto a esto, es que nosotros oremos para con nosotros y para con los demás, que venga ese espíritu de sabiduría y de revelación, que es una de las ministraciones del final de los tiempos antes de su venida. Si nosotros no somos ministrados con revelación, entonces el Señor no se puede revelar a nuestra vida de una manera personal o de una manera en secreto, porque no lo vamos a entender, porque no vamos a saber quién es. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este momento usted llega, se pone a su casa o el Señor lo despierta a una hora de la madrugada, usted empieza a orar y de repente, ¡pum!, se aparece un ángel? ¿Qué pasaría? Mire, lo primero es que nos vamos a sentir así, como dijo el doctor Chapatín, ¿verdad? Que nos dio cocha, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si nosotros desconocemos la Escritura, entonces lo primero que vamos a querer es adorarlo. Y si desconocemos la revelación, aún más todavía. Y usted dirá, no, pastor, ¿cómo va a ser eso si nosotros sabemos que solo a Dios se adora? Sí, eso lo sabe ahora porque a Juan le pasó y nos lo dejó escrito. Porque Juan, una vez más, por eso tuvo que recibir toda esa revelación. Porque cuando se tiró a los pies del ángel que lo estaba llevando en el tour y enseñándole todas las cosas, le dijo al ángel, no, ponte de pie. Yo soy consiervo igual que tú y de tus hermanos los profetas, que tienen el espíritu de la profecía o que es el testimonio de Jesús. A mí no me adores, adora solo a Dios. Pero eso lo entendemos hoy por la palabra. Es decir, lo entendemos aquí. Pero la cosa es, ¿y cuando pase? ¿Será que lo vamos a entender? ¿Será que no nos vamos a tirar delante de aquel ser luminoso? ¿O vamos a hacer también lo que la palabra dice, que lo vamos a probar y le vamos a decir, me tienes que decir si Jesús vino en carne y resucitó? Porque la Biblia dice que hay que probar los espíritus, de esa manera se prueban, ¿verdad? O una de las maneras en que se prueban. Entonces, ¿qué necesitamos, amado hermano? Revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación. Lo que usted oiga, porque hoy se oyen un montón de cosas. Mire, en las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo habla. Pero la palabra es la verdad. Entonces usted y yo también. Yo no estoy diciendo que no oiga, pero el Señor Jesús fue muy claro en decir, óiganlo todo, pero retengan lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que viene de fe, lo que está con un pie de imprenta, que se llama la palabra. Por eso la necesidad de que usted y yo conozcamos la palabra, leamos la palabra, busquemos la palabra, reconciliémonos con la palabra. Amén. Póngase de pie en esta noche. Yo he terminado y al menos hoy, ¿verdad? Y mi deseo es que usted y yo podamos decirle al Señor en esta hora, antes de que nos vayamos. Ahí donde usted está, si puede cerrar sus ojos para no distraerse con nada ni con nadie, sería excelente. Y si usted puede levantar sus manos y más que sus manos, su corazón, y elevar su oración en esta hora y decirle al Señor, yo necesito, Señor, que me ministres con un espíritu de sabiduría y de revelación.
para que entonces yo pueda, Señor, entender espiritualmente aquellas cosas que yo tengo por conocimiento y por entendimiento, pero en mi mente, para que entonces se transformen en espiritual para mi vida. Y lo espiritual puede ministrar el espíritu. Y una vez que lo espiritual ministra nuestro espíritu, el espíritu humano, ayudado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de poder conquistar el alma para irla transformando. Por eso el apóstol Pedro, cuando se levantó con los 11 y habló de lo que Joel había dicho, al final, cuando se allegan a él aquellas 3,000 personas, le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y su respuesta fue que ellos debían de convertirse al Señor, que lo que tenían que hacer era arrepentirse, que es un cambio de mente, y convertirse al Señor. Arrepentíos y convertíos. ¿Cómo vamos a llegar al arrepentimiento? A través de la revelación de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo va a haber una conversión en nuestra vida? A través de que nuestro espíritu recibió esa revelación y ahora puede ir y conquistar el alma, para que entonces nosotros podamos caminar hacia la luz que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros nos acercamos delante de tu presencia. Primero, para agradecerte, Señor amado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú en esta hora, Señor, nos quieres ministrar, Señor, la revelación, la sabiduría y la revelación sobre aquello, Señor, que nosotros tenemos por conocimiento, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego con todo mi corazón que descienda sobre nosotros esa ministración de un espíritu de sabiduría y de un espíritu de revelación sobre tu pueblo, para que entonces, Señor, nosotros podamos entender las cosas espirituales y la mente de Cristo que tenemos en nuestra vida desde el momento en el que te recibimos, Señor Jesús, pueda empezar a ser llena de los pensamientos de Cristo, de los pensamientos de tu voluntad, de los pensamientos espirituales que nos harán, Señor, regresar de vuelta a la casa del Padre, en donde moraremos para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cantamos ese cántico y luego nos vamos a despedir en el nombre de Jesús? Sí, Señor, dígaselo con todo su corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, revélate a mi vida. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, sí, Señor. Contemplar tu majestad, luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Sí, Señor, eres santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Señor, te damos gracias en esta noche. Te rogamos, Señor, que nos lleves con tu paz, con tu bendición, con tu amor, Señor. Que nos envuelvas bajo las alas de tu Espíritu Santo y que Él mismo envíe sobre nosotros la ministración a partir de este día, Señor, de la sabiduría y de la revelación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén, Señor. Amén y amén.
Gloria a Dios, gloria al Señor.